El Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Tengo una noticia que no sé cómo ustedes la tomarán, pero ya yo me inscribí para la conferencia del año que viene. Y así tengo la oportunidad de ganarme la Biblia, lo que sea, que creo que va a ser un auto. Entonces, inscríbanse, pero no tengan muchas expectativas. Ya yo me inscribí aprovechando mis influencias y mis conexiones. Algo que, pues, tenía que hacerlo, así que me disculpan. Para mí es un placer estar aquí para disfrutar de este tiempo, escuchando la palabra de Dios, cantando alabanzas al Señor y teniendo comunión con todos ustedes como parte del pueblo de Dios. Y estamos estudiando el libro de Efesios, la epístola del apóstol Pablo a esa comunidad de creyentes que se encontraban en la ciudad de Éfeso. Me toca a mí compartir en esta primera entrega, en el capítulo 2, los versos del 1 hasta el 10. Y esta epístola del apóstol Pablo pertenece a una subcategoría que se le llama epístolas carcelarias, porque fueron escritas desde la prisión. Las otras epístolas de esa subcategoría son Filipenses, Colosenses y Filemón. Y esta ciudad de Éfeso era una de las ciudades conquistadas por el Imperio Romano más preciadas. Eran como de las 3 gemas más brillantes de los territorios ocupados por los romanos, junto con Atenas y Corinto. Y esta ciudad era una ciudad como cualquier ciudad de hoy en día, como Medellín, como Bogotá, como New York, como París. Era una cultura próspera, hedonista, muy liberal, y en medio de aquel ambiente, pues, había una comunidad de creyentes. Y a esos creyentes, Dios usa al apóstol para que le escriba esta epístola. Esta epístola, como todas las demás epístolas, son muy pertinentes para el día de hoy. Ya recuerden que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, que significa confrontar, para corregir y para instruir en justicia. Quiere decir que, obviamente, la palabra de Dios es útil, es pertinente en cualquier época, en cualquier momento. Y esta epístola no es la excepción. Calvino, hablando acerca de esta epístola, y del capítulo 2 que me toca compartir con ustedes, él decía que los principios que vemos no solo fueron para ese momento o para la ciudad de Éfeso, sino para todos los cristianos de todas las épocas, de toda nación. Cierro la cita. Quiere decir que cuando escogemos este pasaje para leerlo, tenemos que tener mentes abiertas y corazón abierto para nosotros recibir. Y es tarea del expositor, pues, exponer de esto que está aquí con fidelidad y claridad, con el propósito de que, entendiendo esto, nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas. Hendriksen dice acerca de este capítulo 2,
la iglesia gloriosa, es lo que se desglosa en este capítulo 2 del libro de Efesios. Habla de su universalidad, abarcando tanto a judíos como a gentiles, y esto es una muestra, es un ejemplo precisamente de lo que es este capítulo 2. Asegurada por las grandes bendiciones redentoras para toda lengua y toda nación que tiene su centro en nuestro Señor Jesucristo y que nos llevan a aspirar de manera total y absoluta a una vida triunfante en Cristo Jesús. Quiere decir que esta epístola es maravillosa y este capítulo 2 nos muestra 3 aspectos que vamos a ver de manera resumida porque el contenido es tan rico que pudiera llevarnos 3 o 4 horas. Y yo sé que aunque ustedes quieran, yo no quiero. Por lo tanto, vamos a limitarnos al tiempo que regula el programa. Así que les invito a que vayamos a Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Y dice la Escritura de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. El Señor añada bendición a su palabra. Y a pesar de mis limitaciones, te ruego, Dios, que tú hables a tu pueblo y podamos vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si ustedes se han encontrado con algunos creyentes o en algún momento de sus vidas pensaron, como lo voy a describir ahora, pero yo me he encontrado con personas que dicen ser creyentes, que se expresan cuando están dando su testimonio personal de la siguiente manera: yo era una buena persona, yo era una persona tranquila, yo no mataba, yo no robaba, yo no hablaba mal de nadie. Yo he escuchado creyentes hablar así. Y después me convertí. Otros dicen, bueno, yo no era una persona religiosa, yo sí fui una persona de mucho amor. Entonces un día me predicaron el Evangelio y yo vi muy bien entregarme a Cristo Jesús. Sin embargo, cuando este tipo de personas con este perfil se comparan con otros que tuvieron una vida de perdición evidente, porque todos estamos perdidos,
Lo único que hay quienes disimulan más su estado de perdición que otros. Entonces, quienes piensan de esa manera, piensan como que Dios tuvo que trabajar más en la vida del otro, como que Dios tuvo que sudar más para poder salvarlo. Como que la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario fue invertida y Cristo gastó más de su sangre en otras personas que en ellos. Lo que quieren decir es que aquellos necesitaron un barril de sangre porque estaban abiertamente perdidos. Yo con una gotita estoy salvo. Pero esto no es lo que nos muestra el pasaje. El pasaje, en primer lugar, es un pasaje con una carga dramática extraordinaria. El pasaje, en primer lugar, nos presenta la condición del ser humano que no tiene a Cristo. Y mi propósito es, al repasar este pasaje que ustedes conocen de memoria, al revés y al derecho, es que nosotros ni se nos ocurra pensar que nosotros estábamos bien antes de Cristo. Lo que dice el pasaje es que nosotros estábamos muertos. Mire lo que dice este capítulo 2, partiendo del versículo del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pablo está usando un eufemismo, pero lo que Pablo estaba diciendo aquí, ustedes estaban muertos conforme al mismo diablo. Parece ser como que a algunos no le agrada la idea de pensar que esa era su condición antes de tener a Cristo. Por eso es que cuando vamos a proclamar el Evangelio, no podemos proclamar las bondades de la salvación sin hablar de la condición del ser humano. Si nosotros desmontamos la culpabilidad del hombre, entonces, ¿de qué sirve Cristo? Si nosotros realmente no éramos tan malos, si nosotros éramos buenos, entonces, ¿para qué la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Este pasaje desprende de manera espontánea principios extraordinarios que no debemos pasar por alto. Y el principal de ellos es nuestra condición de mortandad espiritual antes de tener a Cristo. La condición de muerte espiritual que tiene toda persona que no ha rendido su vida a Jesucristo. Ni usted ni yo éramos buenos. Nosotros éramos muertos espiritualmente, éramos malos, perversos. Y es una declaración no negociable del Evangelio. ¿Qué dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquella ancianita bondadosa que se entregó a su esposo, ahora es viuda. Y esa ancianita siempre ha sido una persona buena, bondadosa, que ayuda, no habla mal de nadie. Pero esa ancianita, si no viene a los pies de Cristo, está perdida. Perdóneme, ancianita, no quiero que se sienta mal conmigo. No lo tome a lo personal. Lo que quiero señalar es que hasta que no venimos a los pies de Cristo, no tenemos ningún tipo de esperanza. Estos primeros versículos que hablan de la condición del hombre, habla de su estado de calamidad, de desesperanza, sin ningún tipo de atisbo de luz para su vida, a menos que Cristo tenga misericordia de él, como ha tenido conmigo y como ha tenido contigo. Si nosotros no entendemos esa condición decadente del ser humano, catastrófica, trágica, entonces no podemos apreciar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ni la gran misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Solamente cuando nosotros nos damos cuenta
que estábamos atrapados en un laberinto existencial y espiritual, que no importa lo que nosotros hiciéramos, no teníamos ningún tipo de esperanza de salvación por nuestros propios medios, hasta que nosotros no miremos hacia atrás y viramos la emboscada en la que estamos, la sentencia judicial que había sobre nosotros, no podremos apreciar la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su gracia y su misericordia sobre nosotros. Esta condición del hombre apunta a la gloria extraordinaria de Jesucristo. Esta condición del hombre marca un contraste entre lo que nosotros éramos y lo que nosotros somos, y lo que debe provocar en nosotros los creyentes. Cuando yo miro hacia atrás y yo miro cómo era mi condición humana y cómo yo soy ahora, sigue siendo el mismo rostro feo de siempre, pero la esperanza que tengo en Cristo, cómo Él derramó su gracia y su misericordia sobre mí, me impide a mí pretender robarle la gloria al Señor. Me impide a mí por todos los medios de pensar, como dicen nuestros hermanos arminianos, de que fui yo que me salvé, de que fui yo que me decidí por Cristo. Y este pasaje destruye fulminantemente esta concepción. La condición del hombre sin Cristo, según nosotros vemos en este pasaje, es de un muerto espiritual. Cuando yo veo el mundo, yo veo un gran cementerio de muchas personas muertas espiritualmente. Y lo grande es que creen que están vivas. Yo he ido a muchos museos, me gustan los museos. Y los museos de cera me gustan también. No sé por qué dicen no fumen, pero es un museo de cera, ¿no? Y entonces hacen réplicas de seres humanos con tamaño y todo, y tú le ves, y tú te le acercas. Pero no tienen vida. El mundo es un gran museo de cera. De personas con rostros, con expresiones, con poses. He ido a estudios de televisión donde se recrean calles de ciudades del lejano oeste. Y tú lo ves y crees que es una ciudad, pero cuando te acercas son fachadas. Y el mundo es un mundo de fachadas y de personas que están encerradas. Porque el que da la vida es el creador de ella, es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Aunque caminen por nuestras calles, aunque tengan una apariencia de felicidad, de gozo, hablan, nos responden, pero están carentes de vida. La vida que le hace mirar hacia atrás y decir, yo era un muerto espiritual. El ser humano es descrito en estos pasajes como un muerto. Pero Pablo no solamente se limita a estas imágenes para describir la condición del ser humano, sino que Pablo también y nuestro Señor Jesucristo también describen al ser humano no solamente como un muerto, sino también como un esclavo, como un prisionero. Y Pablo sabe muy bien lo que está escribiendo, puesto que él está en la prisión. Si hay alguien que estaba familiarizado con ese ambiente de confinamiento, de ese ambiente carcelario, privado de su libertad, es el apóstol. Y Pablo, en otros pasajes, al igual que nuestro Señor Jesucristo, nos confirman esta condición del hombre. En un pasaje muy conocido, nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Lo que quiere decir que todo aquel que no tiene a Cristo no solamente es un muerto, sino también es un esclavo, es un prisionero.
Y el apóstol Pablo también se hace eco de eso. Pero todavía me preocupa que haya creyentes que creen que ellos eran buenos o no eran tan malos en su vida antigua. Me recuerda la historia de un general que va a una prisión militar y allí está hablando con los internos y preguntándole que por qué razón estaban allí. Y cada uno que fue cuestionado dijo, no, fue por un error, no, que fue que me confundieron. Y se excusaban o creían y le hacían ver al general, su comandante, que fue un acto de injusticia y ninguno admitió su culpabilidad. Solamente uno. El general le preguntó, ¿y usted por qué está aquí? Bueno, general, tuve hambre y fui a la cocina y me preparé una comida. Yo sé que eso no se debe, pero yo tenía hambre. Después el general llama al comandante y le dice, de todos los que están aquí, libérame a este. Todos los demás protestaron. Y el general le dijo, lo que pasa es que yo vine a darle libertad, a darle un indulto al que fuera culpable. Como todos ustedes son inocentes, aquí se quedan. No se puede liberar a uno que se cree que es libre. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero para tener esa salvación hay que reconocer que estamos en cadenas y estamos prisioneros. No hay otra manera. Lo que pasa es que duele reconocer que somos prisioneros. Duele reconocer que estamos mal. Por eso hay muchas personas que cuando le estamos hablando del Evangelio reaccionan de manera hostil. Nos dicen, ustedes los cristianos se creen que son mejores que todo el mundo, viven acusando y juzgando a los demás. Entonces cuando me dicen eso, yo les digo, ¿tú crees en Dios? Sí, pues pelea con Dios, que Dios es el que dice eso, no conmigo. Abusadora, abusando de mí porque estoy más chiquito. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Todos nosotros estábamos así. ¿Cuál es la condición? Y yo creo esta imagen para que nosotros podamos ver de una manera vívida nuestra condición. Y yo me imagino, espiritualmente hablando, que hay una celda, un calabozo, una mazmorra, oscura, maloliente, fría, antihigiénica. Y dentro de esa celda con poca luz hay un ataúd. Y hay ratas y telarañas. Y dentro de ese ataúd hay un cadáver. Y ese ataúd está rodeado por cadenas oxidadas que lleva años guardando ese cuerpo inerte sin vida. Esa éramos nosotros. Y Cristo lo que hace mediante su muerte en la cruz del Calvario y su gloriosa resurrección es que llega hasta allí a este calabozo, donde nadie sabe que nosotros estamos, y llega y abre los barrotes, rompe las cadenas, despedaza el ataúd y a ese cuerpo sin vida le da aliento de vida, le da su Espíritu Santo y nosotros venimos a tener una nueva vida, pasamos de muerte a vida. ¿Cómo vamos a decir que estábamos bien? No, estábamos mal, sin esperanza, con esa sentencia judicial, hasta que Cristo se antojó por nosotros y nos dio vida. Eso forma parte de su obra. No es lo único que Cristo hace, pero ahí inicia una obra donde nosotros estamos conscientes de su propósito con nosotros. Quiere decir que el pasaje, en primer lugar, nos muestra nuestra condición humana. En segundo lugar, nos muestra la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios
que es rico, versículo 4, en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjese que Pablo pasa de ustedes a nosotros. Y Pablo era un moralista religioso. Una persona con unas convicciones profundas, tanto en su vida anterior como en la de ahora. Por eso cuando Pablo está hablando de la condición en la que ellos se encontraban, él también se incluye. En el versículo 1 él dice, Él os dio vida a ustedes que estabais muertos en delitos y pecados. Y ahora en el versículo 4 pasa del ustedes al nosotros, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No hay superioridad en Pablo. Y esa es una de las cosas que más me llenan de él. Pablo no está en una tribuna dando recetas teológicas a ustedes. Pablo dice, cuando está dando su testimonio y de las distintas apariciones que Cristo tuvo, y por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo tenía sus luchas como la tenemos nosotros. Él sabe que él era un muerto espiritualmente. Él sabe que fue perseguidor de la iglesia. Y me pregunto por qué Pablo está diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Le atormentaba el pasado. ¿Cuántas veces probablemente se levantó sobresaltado en la noche viendo el rostro ensangrentado de Esteban? Por eso Pablo no solamente dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, yo también estaba muerto en delitos y pecados. Yo soy un abortivo, yo fui perseguidor de la iglesia de Cristo, dice Pablo. No se considera mejor que ellos. Y Pablo aquí comienza a resaltar la obra de Cristo. Y esa obra de Cristo se caracteriza básicamente, resumiendo, en dos aspectos: su gracia y su misericordia. Y mencionamos mucho la gracia y la misericordia del Señor, pero a veces, aunque son términos muy parecidos, tienen ciertas diferencias. ¿Qué es la gracia? ¿Qué significa la gracia? Nosotros que la mencionamos tanto, que creemos en las doctrinas de la gracia, que por gracia somos salvos. ¿Qué quiere decir el apóstol? ¿Qué quiere decirnos las Escrituras con esos términos? Lo primero es que quiero aclarar que no solamente estamos bajo la gracia en el nuevo pacto. Dios siempre ha tratado la humanidad con gracia. Y Dios siempre ha tratado a la humanidad con misericordia. Un ejemplo de la gracia del Señor: Dios escoge a Noé porque era un hombre justo, lo salva, y después, ¿cómo celebra Noé su redención? Con una borrachera. ¿Sabía Dios que Noé iba a actuar de esa manera? Sí. Sin embargo, lo salvó. Eso es gracia. No solamente eso, él llama a Abraham, Génesis capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela, y le hace ese llamado extraordinario a Abraham. Y le señala dónde Abraham tiene que llegar y dónde tiene que quedarse. Bueno, las cosas se aprietan ahí. ¿Y qué hace Abraham? Se va para Egipto, desobedeciendo al Señor. No solamente eso, sino que cuando le preguntan, ¿y quién es esa? Para salvar su pellejo dice, no, esa es una hermana mía. ¿Sabía Dios eso?
¿Sí o no? O allá en la comunidad trinitaria cósmica, ellos están hablando, ¿y qué es lo que está haciendo Abraham? Se está saliendo del guión. No, como quiera, lo salvó y cumplió su propósito en él. Siempre ha habido gracia y siempre ha habido misericordia. ¿Qué es la gracia? Es darnos el bien que nosotros no merecemos. Eso es la gracia. Todos los favores, todas las bendiciones, todas las gratificaciones que vienen del cielo es por gracia. No merecemos ese bien, sin embargo, el Señor nos lo da. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. La misericordia es que a pesar de que nosotros merecemos castigo, disciplina, juicio, Dios no nos da el mal que merecemos. Gracia es que nos da el bien que no merecemos y misericordia es que no nos da el mal que merecemos. La obra de Cristo es que por su gracia vamos al cielo y por su misericordia no vamos al infierno. Eso es la obra de Cristo, resumida. Sin embargo, no es lo único que Dios hace. Dios nos ha dado dones por medio de su Espíritu Santo, Dios nos ha llamado a servirle, Dios nos da oportunidades y a pesar de cómo somos y a pesar de cómo yo soy, Dios todavía me sigue amando y me sigue usando como también lo hace contigo. Estos pasajes, estos principios blindan al creyente para que la filtración de la vanagloria no permee su corazón y su mente. ¿Cómo voy a pretender pensar que es por mis méritos? Que es por mis capacidades? Que yo soy salvo simplemente porque yo escuché el Evangelio y yo me convertí. Que la salvación depende de mí, que depende de mi condición de entendimiento y de mi estado de no total depravación. Y estas imágenes de muerte espiritual y de esclavitud hablan por sí solas. El Señor le dice a Lázaro, ¡Lázaro! Y Lázaro vino. Ningún muerto puede venir a la vida, porque nosotros no tenemos autoridad ni sobre la vida ni sobre la muerte, solamente Dios. ¿Cómo una persona que está muerta espiritual se va a dar cuenta de su condición? Explícame, hermano. ¿Tú que crees que tú te salvaste por tus propios méritos? Explícame cómo te diste cuenta, si tú estabas muerto espiritualmente, de que tú estabas perdido. Pero otra imagen que usa la Escritura es la del esclavo. Nosotros no tenemos una comprensión total y acabada porque en este tiempo no hay esclavitud. Un esclavo estaba confinado a vivir bajo la autoridad de su dueño. Nació esclavo y moriría esclavo. Los hijos del esclavo eran del amo. Los hijos del esclavo eran del amo. Los bisnietos, los tataranietos, todos eran del amo. No había ninguna forma de este esclavo hacerse libre. Y si pretendía hacerse libre, como le llamaban a los esclavos cimarrones, entonces estos esclavos entraban en la ilegalidad. Su condición era sin ningún tipo de esperanza. Por eso la Escritura dice, si el Hijo os libertare, ustedes que están esclavos, si el amo, el dueño de sus vidas, el dueño de todo lo que ustedes poseen, si ese amo les da la libertad, entonces ustedes serán libres. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Estábamos arropados de cadenas en ese ataúd y Él nos dio libertad porque era el único que podía darla.
Como dijo en su brillante exposición Juan Sánchez, Cristo ocupa nuestro lugar en la cruz del Calvario. Porque hay una sentencia judicial. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar por esos pecados. Por eso es que esta minimización de nuestra condición automáticamente minimiza la obra de Cristo. Imagínense que yo termino mi conferencia, doy la próxima si el Señor lo permite, y si ustedes están aquí mañana, doy la segunda. Regreso a mi país. El domingo en la mañana predico en mi iglesia, si el Señor lo permite. Pero el lunes sale en todas las redes sociales que un pastor asaltó un banco. Y ese pastor se llama Otto Sánchez. Y usted dice, pero ¿y cómo puede ser posible? ¿Cómo va a ser? Y comienzan las llamadas entre un tal Diego Cardona, Jairo y David Adam. ¿Qué fue? La idea fuiste tuya. Y comienzan a pelearse entre sí porque me invitaron a mí. Entonces, cuando suben a las redes sociales de la conferencia, no aparece ningún sermón mío, porque eran mágicos. ¿Por qué? Porque desaparecieron. Y efectivamente se comprueba que yo me robé un banco. Me robé $1 millón. Después de un año, explotan las redes sociales, aparece el pastor. Las imágenes esposados, yo en la corte, después que mis abogados dicen todo lo que van a decir, me dan la oportunidad de yo decir las siguientes palabras. ¿Usted tiene algo que decir?, me dice el juez con autoridad. Digo, sí, mire, yo reconozco que yo me robé ese $1 millón. Señor juez, también reconozco que yo hice con ese dinero ahí lo que me dio la gana. También debo confesarle que no me quedó nada. Pero yo sí le puedo decir, porque yo soy un hombre cristiano. Y aunque los cristianos no debemos jurar por mi madre, yo le digo que yo estoy verdaderamente arrepentido y no vuelvo a pecar más. Y me hinco ahí y hasta lloro. Y de verdad me estoy arrepintiendo. Y de verdad hay un profundo dolor por todo lo que yo hice. El juez, viendo mi arrepentimiento sincero, me dijo, ¿usted se arrepiente de verdad? Yo le digo, sí. Ok, te puede ir. Y yo, gracias, juecito, y me voy. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad que sí? ¿Por qué no puede pasar? Porque yo me estoy arrepintiendo. Ah, se quedan en silencio. Primero dicen que no puede pasar eso, pero estamos diciendo que si yo me arrepiento tengo perdón. ¿Sabe por qué el juez no me deja ir? Él no me deja ir por temor a lo que yo vaya a hacer. Él no me deja ir por lo que yo hice. La obra de Cristo es porque alguien tenía que pagar por los pecados que nosotros cometimos. La obra de Cristo es porque aunque yo diga yo me arrepiento, pero si Cristo no había muerto por mi pecado, de nada sirve. Por eso es que cuando yo centro la operatividad de la salvación en mí, de eso no sirve de nada. Tiene que apuntar a Cristo. Porque alguien tenía que pagar. Hay muchas personas que están evangelizando y están diciendo, ¿tú crees en Cristo? Sí. Entonces, ¿tú quieres tener salvación? Sí. Haz esta oración conmigo. Eso no sirve. Porque está dejando la culpabilidad del hombre. Y al dejar la culpabilidad del hombre, anula lo que hizo Cristo. La obra de
Cristo es la que Pablo resalta. Y lo dice y se incluye él. Todos estaban muertos en delitos y pecados, pero gracias a Dios por Jesucristo. Me encantan las conjunciones adversativas que aparecen en el Nuevo Testamento, pero las conjunciones adversativas unen dos ideas que normalmente son contrarias entre sí. Nuestra condición era de una sentencia judicial contra nosotros, de muerte espiritual, de esclavitud, de prisión, de desesperanza, sin ningún tipo de oportunidad para nosotros ver la luz, porque aquello es lúgubre, no teníamos ningún propósito ni significado en la vida, pero gracias a Dios por Jesucristo, gracias que Cristo se metió en la celda y despedazó la cruz y nos trajo a la vida, gracias a Dios por Jesucristo. Esa es su obra maravillosa. Y Pablo exclama, por gracia somos salvos. Apunta a la gloria de Cristo. Y por último, y esa es una de las grandes mentiras que hacen los predicadores, por último, y otra de las grandes mentiras, ya estoy terminando, pero sí, por último, todo eso se traduce en lo que nos toca a nosotros, la condición del ser humano, de todos nosotros, la obra de Cristo, y los versículos del 10 en adelante, o el 10, nos habla de lo que nos corresponde a nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. No es que yo soy salvo y no hay una evidencia de mi salvación. La evidencia no es en la cara que se ve. Yo he estado en muchos sitios públicos, más antes que ahora, y antes la gente se me acercaba y me dicen, arrepiéntete que Cristo te ama. Y yo, pues yo soy cristiano. Ustedes no se imaginan las veces que a mí me mandaron al infierno. Arrepiéntete o si no te va para el infierno. Y yo, pero yo me convertí hace tiempo. Y no era que yo estaba dando un mal testimonio, pero yo reconozco que yo no tengo una cara muy cristiana. Hay gente que tú lo ves y dices, tú eres cristiano, ¿verdad? Por la cara. Pero yo le doy gracias al Señor. Yo mejor prefiero esta cara a ser un descarado. Entonces, somos hechura suya. Es decir, toda la obra que Cristo hizo es para hacer buenas obras. No es simplemente un discurso o una pose. Ya Santiago ampliaría esos términos diciendo que la fe sin obra es muerta. Uno de los distintivos del mundo de cualquier época es la guerra, la injusticia, la maldad. Charles de Secodan, mejor conocido como el Barón de Montesquieu, dijo en su libro del Espíritu de las Leyes, el placer, el interés y la necesidad siempre han acercado a los seres humanos, pero son estos mismos elementos que lo llevan a enemistarse entre sí, porque el hombre, desde que vive en sociedad, vive en estado de guerra. Miren, si hay algo que los ilustradores y los filósofos existencialistas tenían muy claro, es la doctrina de la depravación del hombre. Ellos veían al hombre, principalmente los existencialistas, con desesperanza. No hay nada que buscar en el hombre. Estaban decepcionados del hombre. Y en ese concepto coincidían con Calvino en la depravación total del hombre. Pero cuando Cristo viene y nos regenera y nos da su salvación y nos da una nueva vida, no es simplemente ya un testimonio que nosotros damos por medio de lo que decimos, sino también lo que nosotros hacemos.
Aquí el texto dice, somos hechuras suyas, somos una nueva creación. John Stott le llama a este pasaje la nueva humanidad. Nosotros somos una nueva creación que va a actuar de una manera distinta como andaba antes. Estos caminos que el Señor ha preparado para que nosotros cumplamos nuestros ministerios, para que nosotros ejerzamos nuestros dones, para que nosotros vivamos otorgando y prodigando a los demás gracia y misericordia, así como nosotros también la hemos recibido. Esos caminos son por los que nosotros debemos de andar. Le diría a los filipenses, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No debe haber lugar para la rencilla, para la guerra, para la enemistad, para la desigualdad entre esta nueva humanidad que es el pueblo de Cristo. Lamentablemente los santos se pelean y no debe de ser. Cristo preparó todo esto para que nosotros anduviésemos en él. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Te imaginas eso? Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros en tiempo atrás. No hay opción para no hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Simplemente hacerlo. Con diligencia, con prontitud, dejando a un lado todos nuestros prejuicios. ¿Por qué? Porque somos la nueva humanidad en Cristo Jesús. Estábamos muertos en delitos y pecados, ahora somos hechura suya. Y aquí hay un contraste. Y el texto comienza de una manera y termina de otra. Comienza hablando de la condición de desesperanza y de mortandad que nos distinguía antes de tener a Cristo. Y termina con un crescendo glorioso en este versículo 10 diciendo, nosotros somos hechura de Cristo para buenas obras. Como cadáveres éramos putrefactos, decadentes, tóxicos, contaminantes. Ahora en Cristo Jesús somos nueva criatura para hacer cosas buenas, para ser de bendición y para que se cumpla el propósito eterno de Dios ahora a través de tu iglesia. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso nosotros somos en Cristo Jesús. Dice John Stott, si tuviéramos que resumir en una oración breve y sencilla en qué consiste la vida. Mira qué hermoso. ¿En qué consiste la vida? ¿Por qué Jesucristo vino a este mundo a vivir, morir y resucitar? ¿Por qué tanta agonía? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanto sufrimiento por la causa de Cristo? ¿Por qué tenemos que negarnos a nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que ser varones y varonas esforzados y valientes? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que ejercer el dominio propio? El porqué de todas estas cosas. ¿Por qué Jesucristo vino a este mundo a vivir, morir y resucitar? ¿Y qué es lo que Dios busca en este largo proceso histórico, tanto antes de Cristo como después de Cristo? Sería difícil hallar una explicación más sucinta, ecuesta y breve que esta. Dios está haciendo a los seres humanos más humanos por medio de hacerle más parecido a Cristo. Somos hechuras del Señor. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Pero no solamente nuevas para nosotros. Nosotros tenemos que hacer que sean nuevas para otros. Portadores de esperanza, portadores de amor, portadores de gracia, portadores de misericordia. Pero sobre todo,
portadores del Evangelio. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo somos, tú insistes en amarnos. Que no nos vayamos de este lugar sin renovar nuestros compromisos contigo. Que el tiempo del almuerzo y del tiempo libre no atente con lo que tú has depositado en nuestros corazones. Ayúdanos. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.